Lunes 6 de mayo. Iniciamos, hermanos, la primera semana completa de este mes de mayo y es una bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 26 hasta el capítulo 16 y del 1 al 4. Doy lectura a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los había predicho yo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del último sermón que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Esto de acuerdo al Evangelio de San Juan. Hemos dicho que este es el sermón más largo, ya que dura desde el capítulo 13, ¿verdad?, donde el Señor Jesús pues está en la última cena, allá en el aposento alto, hasta el capítulo 17, donde Jesús está en el Getsemaní. Hoy hemos leído la parte final del capítulo 15 y los primeros 4 versículos del capítulo 16. Pues recordemos que el Señor Jesús va caminando con sus discípulos, va desde Jerusalén hacia el Monte de los Olivos, especialmente en el jardín que se llama Getsemaní, lugar donde Jesús será capturado. Ahora, es importante cómo la continuación de esa lectura nos presenta hoy una de las promesas del Señor Jesús a sus discípulos, y vea que les dice: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre. Notemos cómo el Señor, sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo, pero el Señor acá le llama el Consolador. Aunque debo decirle que en el griego, la palabra en la cual se utiliza para hablar del Espíritu es la palabra Paracleto. Y la palabra Paracleto tiene varias traducciones. Puede ser traducida como el Consolador, puede también ser traducida como el Ayudador, como el Fortalecedor, como el Defensor. Por ello es que varios también lo traducen como el abogado defensor. Pero sabemos que se refiere al Espíritu Santo. Ahora, en todos esos conceptos y en esas traducciones, notemos cómo se nos presenta la tarea que el Espíritu Santo realiza en el creyente. Pues es el Espíritu Santo el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Es el Espíritu Santo el que nos defiende. ¿Y de qué nos defiende, dirá usted? ¿O de qué me consuela? ¿O en qué me ayuda? Para entender esto, debemos de comprender cómo vivimos en una sociedad, obviamente donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, donde hay mucho
mucho odio, ¿verdad? Mucha venganza. Y muchas veces ese odio y esa venganza no viene de personas extrañas o ajenas, sino que viene a veces de miembros de la congregación, viene a veces de miembros de la misma familia, de la misma comunidad, que tristemente pues se dejan tocar, ¿verdad?, por el enemigo y obviamente permiten que el diablo comience a sembrar en ellos esa división. Pero ahí es donde el Señor viene y nos ofrece el consuelo, la ayuda, la fortaleza a través del Espíritu Santo. O sea, notemos cómo ese consolador viene obviamente y nos consuela de la maldad del enemigo. Nos ayuda, ¿verdad?, aun cuando el mundo nos puede aborrecer. Y por eso es que el Señor habló de que cuando viniese el Consolador, oiga, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, y lo aclara, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esto es importante porque el Señor está hablando que es el Espíritu que procede del Padre, ¿verdad? O sea, está diciendo que el Espíritu de Dios es el Padre el que lo envía, pero que viene ahora a convertirse, obviamente, en el ayudador, ¿verdad?, en el consolador. Ahora, sabemos nosotros que cuando se dice que el Padre lo envía, no es un poder del Padre, pues el Espíritu Santo claramente nosotros lo reconocemos como la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? De hecho, estamos a pocos días de celebrar la fiesta de Pentecostés. Y fue en Pentecostés donde el Espíritu Santo se derramó sobre aquel grupo de creyentes para poder comenzar a obrar ahora en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces veamos cómo es el Espíritu Santo entonces el que viene a consolarnos, el que viene a fortalecernos, ¿verdad? Pero decíamos, no es simplemente un enviado del Padre, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora, es también importante porque con el derramamiento del Espíritu Santo vendría obviamente la unción, la llenura, la presencia de Dios, pero también viene el Espíritu, dice, a dar testimonio de Cristo. Esto, hermanos, en otras palabras, Jesús lo dijo, que sería el Espíritu Santo el que nos recordaría todas las palabras que el Señor Jesús había dicho. Y esta fue una labor del Espíritu Santo referente al tema de las Sagradas Escrituras. Hay personas que en algún momento se preguntan, ¿verdad? ¿Y cómo es que hubo personas o cómo es que se escribieron los libros de la Biblia? ¿Acaso hubo personas que andaban detrás de Jesús tomando nota de lo que el Señor decía? Y le puedo decir que no, ¿verdad? No hubo ese tipo de personas. De hecho, los apóstoles anduvieron con Jesús y ellos nunca supieron, o sea, lo supieron hasta que ya habían pasado años de la muerte y resurrección del Señor, que aquel Jesús con quien ellos anduvieron caminando por 3 años había sido Dios. O sea, vea, eso en el momento ellos no lo entienden. Ellos lo entendían como el Mesías, pero para ellos el Mesías era un concepto político, no era un concepto religioso como lo conocemos nosotros, ni mucho menos bíblico para nosotros. Claro, si en ese momento la Biblia no existía, se estaba escribiendo. Entonces, esa es la Biblia la que nos va a hablar del Mesías y obviamente nos va a exhortar, ¿verdad?,
a creer en Él, a creer en su palabra. Pero aquí es donde el Señor ahora está diciendo que sería el Espíritu Santo el que dé testimonio de Él. Y vea, dice, y ustedes también darán testimonio de mí, pues desde el principio han estado conmigo. Cuando el Señor dice, ustedes darán testimonio de mí, es importante reconocer que ese testimonio no solamente se da, digamos, ante las personas que están a favor, sino que el testimonio se da incluso ante aquellas personas que pudiesen estar en contra. Y por eso cuando el Señor dice, ustedes darán testimonio de mí, ¿cómo iban a dar testimonio ellos? A través del martirio, a través de la persecución, a través de las dificultades. Pero la unción del Espíritu Santo les iba a permitir a los apóstoles poder soportar aquellos castigos y obviamente dar testimonio de lo que Jesús había hecho en sus corazones. Ante eso, vea que le dice el Señor, les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. O sea, para que cuando tengan los problemas, ¿verdad?, puedan comprender que eso ya era lo que el Señor había dicho. Porque vea que les dicen, los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo que cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. O sea, notemos entonces cómo el Señor está hablando que el Consolador, literalmente, que es el Espíritu Santo, viene a consolar, viene a fortalecer al débil. Pero esta obra de Dios entonces es la que sufre dificultades, mas sin embargo a través del Espíritu somos fortalecidos. Ahora, al final termina el Evangelio diciendo, les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los había dicho. O sea, el que podamos estar conscientes que el Señor ya lo había anunciado y que por lo tanto eso no nos va a sorprender, ¿verdad? Al contrario, ya sabemos y por esa razón es que solo esperábamos o se esperaba ese cumplimiento. Pero hermanos, ahora con este texto entonces nos vamos preparando para vivir dentro de 2 semanas la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta especial que originalmente era una fiesta agrícola, donde todo Israel se reunía ante el templo para presentarle las primicias a Dios, pero que el Señor utilizó para derramar el Espíritu Santo. Y de esa manera cumplir las promesas dadas por Dios mismo y que las tenemos, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en el profeta Joel, donde se nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Por ahora, hermanos, abramos el corazón, ¿verdad? Limpiemos, pidámosle al Señor que nos limpie, que nos prepare, pidamos que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, pidamos que nos venga a consolar del dolor, ¿verdad? Que nos venga a consolar de las dificultades, que nos venga a fortalecer en nuestras debilidades. Yo le puedo sugerir, mire, abra su corazón, permita que el Espíritu Santo obre en usted, hermano. Tristemente el Espíritu Santo es el gran desconocido en la iglesia, pero por esa razón es que la palabra nos va a presentar las funciones, las tareas, las misiones, ¿verdad? Los dones, los frutos, etcétera, del Espíritu Santo. Y yo le prometo que con la ayuda de Dios vamos a ir tocando esos temas referentes a esa gran obra que realiza el Espíritu de Dios en la vida del creyente,
cómo el Espíritu nos capacita, cómo el Espíritu nos prepara, cómo el Espíritu verdaderamente nos unge, cómo el Espíritu nos envía y cómo el Espíritu nos respalda para hacer la obra de Dios. Por eso, ánimo, solo dispongámonos y permitamos que esa promesa que el Señor ha hecho, cuando venga el Espíritu de Dios, ahora que ese Espíritu llegue a nuestras vidas y que de la mejor manera podamos nosotros, hermanos, recibir la llenura del Espíritu, para que ante esa llenura podamos también nosotros dar testimonio de lo grande, de lo maravilloso, de lo misericordioso que ha sido Dios en nuestras vidas. Y que con esa llenura vienen los dones, los cuales nos permitirán ayudar a los demás, ¿verdad? Los cuales nos permitirán, con los dones del Espíritu, obviamente, servir a la iglesia, ¿verdad? El fortalecer la iglesia. Porque los dones son eso, fíjese. No le voy a desarrollar en este momento el tema, porque ya no tengo tiempo y que obviamente vienen, pues, ¿verdad? Durante estos días, esos temas maravillosos de los dones del Espíritu. Pero son hermanos, los dones son regalos extraordinarios de Dios para cristianos ordinarios. O sea, son verdaderamente un poder extraordinario para una persona ordinaria. Y cuando digo ordinaria me refiero a una persona sencilla. Porque los dones los recibimos no porque yo quiero, no porque yo me lo merezco, no porque yo esté preparado, sino por la voluntad del Espíritu Santo. Pues recordemos, el Espíritu da a quien Él quiere, cuando Él quiere y en el momento que Él quiere. Por eso, gloria a Dios, porque el Señor ha tenido misericordia, nos ha dado su Espíritu ahora, y con su Espíritu vienen los frutos, vienen los dones, viene la presencia, viene el respaldo, viene la llenura, y obviamente para que seamos mejores hijos de Dios, mejores siervos, mejores hombres y mujeres, pero ante todo, mejores creyentes y servidores en la gran obra de Dios. Por eso, que este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.